Amigas y amigos, audiencia ecuatoriana e internacional, saludos. Déjenme contarles algo. Este es un conversatorio muy, pero muy especial acerca del pueblo de Dios. Es el pueblo históricamente más antiguo de la civilización, 5.000 años, y no menos de 3.000 años de protagonismo en la historia humana, pero paralelamente también de persecuciones. Ya ustedes deben saber que estoy hablando del pueblo de Israel, el pueblo judío. Voy a conversar ahora de un tema muy especial porque a donde han ido o donde hemos ido, ha habido que sufrir. En las Islas Baleares, ustedes saben, hay una isla, Palma de Mallorca, y allí desde el siglo XII-XIII se asentaron judíos, dicen que fueron los primeros en llegar a la isla. Ahora los llaman los chuetas, chueta, y allá es medio despectivo. Sobre este tema ha hecho un gran documental mi amigo Daniel Rothstein. Está aquí en el Ecuador, nos visita. Este documental va a ser publicado por quien habla en los próximos días, pero le voy a pedir a Daniel que nos hable de este tema. Daniel, bienvenido, te estrecho la mano, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirme, Marcelo. Encantado de estar contigo ahora en vivo en Ecuador. Muchas gracias. Los chuetas de Mallorca, te quiero indicar algo. Yo tengo una bibliografía muy amplia sobre este pueblo de Dios. Tengo este libro, espero que tú también lo tengas. Se llama Los Chuetas Mallorquines, justamente, y su autor es Baltasar Porcel, y nos cuenta de la persecución y del racismo de 7 u 8 siglos. Pero todo documental tiene que ver con los chuetas, ¿no es así? Correcto, sí, sí. Bueno, la historia de los chuetas es una historia larguísima y además muy bien publicado con muchos autores, escritores, documentalistas también. Y lo que nuestro documental pretende hacer es dar una perspectiva actual, hablar sobre la comunidad corriente hoy en el 2022, por ejemplo, sobre la comunidad judía que existe en Mallorca recientemente, hace los pocos, digamos, hace 50 años, y obviamente de las personas con los apellidos famosos o infamosos sobre los chuetas. Es decir, gente con uno o dos apellidos de los 15 apellidos mal vistos de hace mucho, mucho tiempo, hace siglos, y aún hoy día algunos están rechazando esta historia personal de su familia, es decir, que dentro de las familias ni quieren hablar sobre ello. Y en cambio hay algunos, es muy interesante, Marcelo, que te cuento, que están retornando a sus raíces judías. Es decir, gente a lo mejor con 60 años, 70 años, que levanta un día y dice, ¿sabes qué? Todos mis antepasados fueron maltratados por tener estos apellidos, entonces yo quiero saber sobre mis raíces, quiero acercarme a la sinagoga y quiere aprender sobre el fe antiguo de mis ancestros. Qué interesante esto que cuentas. Sí, el apellido, por ejemplo, Aguiló, es un apellido típicamente chueta. Son 14 apellidos típicamente de ellos. Te quiero contar una cosa, estoy enterado, confírmame si sí o no. Tú has estado en Palma de Mallorca. Los chuetas son en este momento en Palma unos 14 o 15.000. ¿Esto es así? Correcto. Bueno, hay otros historiadores y académicos y genealógicos que están estudiando el tema y dice que hay como 20,000 personas hoy día viviendo en Mallorca que tiene uno o dos de estos 15 apellidos. Y claro, lo que no hemos hablado aún es qué son los chuetas. Los chuetas, Marcelo, son descendientes católicos de los judíos conversos de la isla de Mallorca. Es decir, no hay chuetas de Ibiza originalmente o Menorca o Barcelona. Por ejemplo, el apellido Miró es muy conocido, ¿no? En el mundo. Joan Miró es un artista súper famoso. Pero si lo miras en su familia historial, su familia Miró nunca fue de Mallorca, siempre era de Barcelona. Entonces, Joan Miró, el famoso artista, no es chueta, no tiene raíces judías. En cambio, todos los Miró que vienen de Mallorca, sí son chuetas. Y es muy curioso porque desde los 20,000 personas con estos apellidos,
Yo diría algunos 12 o 15 personas han retornado al judaísmo, hasta que hay un rabino, bueno, hay dos rabinos viviendo en Israel, uno con el apellido Fuster y otro con el apellido Aguiló, como tú acabas de mencionar, y ahora son rabinos ultraortodoxos, es decir, que han hecho mudanza a Israel, han retornado al judaísmo y ahora son rabinos ultraortodoxos. Y tengo el placer contarte, Marcelo, que el rabino Nicolai Aguiló, que ahora su nombre es Rav Nisan Ben Abraham, él es nuestro rabino oficial de Mallorca hace recientemente pocos meses. Creo que en junio del año pasado acaba de estar nombrado como el rabino oficial y viene una vez al mes para 10 días para guiar los oficios y para ser nuestro líder espiritual en Mallorca. Una cosa Quiero, importantísimo. quiero contarte algo, Dani. Sí, dime. Eh, tú debes conocer el Languedoc, en el suroeste de Francia, en donde fueron perseguidos los cátaros. Y allí en el suroeste de Francia hubo, y hay todavía las ruinas de un castillo, Aguilar le Castot, el castillo de Aguilar, alrededor del cual estaba la comunidad judía que también fue perseguida y masacrada en el siglo XII-XIII por una alianza entre el Papa y Felipe IV, el rey de Francia. Pero Wow. allí en el Languedoc hay un castillo, Aguilar se llama, y tenía en derredor una importante comunidad judía. Pues hay que ver si familia Aguilar tiene raíces de Mallorca. Eso siempre es muy interesante. Por ejemplo, había un primer ministerio que seguro que conoces de Francia, Manuel Valls, hace mucho tiempo, hace no mucho tiempo. Pero entiendo también que Valls, que es un apellido chueta, su familia nunca era de Mallorca. Si quieres, Marcelo, para los oyentes de este programa, te canto, por ejemplo, los apellidos de los chuetas, que son Aguiló, Bonín, Cortés, Forteza, Fuster, Cortés, ¿no? El apellido Cortés. Cortés, exacto. Cortés es, si tú eres con apellido Cortés y tienes raíces de Mallorca, seguramente tienes un linaje, un apellido chueta. Martí, por ejemplo, Fuster, Miró, Picó, Piña, Pomar, Segura, Tarongí, Valentí, Valeriola y Valls. Son los Tarongui 15. también, Tarongui. Sí, sí. Eh, Y también te puedo explicar un poco más sobre la historia si te apetece. Como tú bien has dicho, la comunidad judía ha llegado en el año 70, por ejemplo, después de la destrucción del Templo Segundo en Israel. Dicen que los primeros judíos han llegado a las Baleares en esta época. Y la primera vez que tenemos escrito que hay judíos en los Baleares es en el año 418. Es decir, que en este año está escrito por un sacerdote, un obispo Severes de Menorca, ¿vale? No de Mallorca, al lado, la isla al lado, que hay una comunidad judía importante en Menorca y que quería convertir a ellos desde judaísmo hasta cristianismo. Quizás es la primera vez en la historia que hay una conversión impulsado desde la Iglesia Católica. Y Déjame luego hay, preguntarte dime, algo, dime. Dani. Quiero que le expliques a la audiencia lo que significa un judío converso, porque lo que yo creo es que Ya. siendo judíos de religión, se cambiaron al cristianismo y luego volvieron a ser judíos o profesaron el criptojudaísmo, es decir, Exacto. siguieron siendo judíos pero calladito. ¿Cómo es Sí. este fenómeno, por favor? Vale, pues hay que adelantar al siglo XIII, cuando hay una comunidad judía importante en Mallorca y luego había esta persecución que estabas hablando, que era impulsado por la Iglesia Católica, porque claro, siempre había pensado que los judíos han matado a el Jesús, entonces fue una discriminación contra los judíos en esta época, pero también socioeconómico, porque como los judíos no podían tener su propia tierra, tenían que buscar otro tipo de trabajo, mucho de ello era cambio de dinero, ser préstamo, y en esta época
Claro, las cosas no estaban llevando muy bien para los de Mallorca. Entonces buscaba a alguien para echar la culpa. Entonces, en 1391 tiene un ataque, ¿vale? Al barrio judío. La historia muy única en Mallorca es que en 1435 había una conversación forzada, es decir, judíos tenían no tres opciones de salir de España, de convertirse o de morir. Solo había dos opciones, convertirse o morir. Entonces, cientos judíos entraban en una iglesia, fue bautizaban y fue cambiado de judío a cristiano. Pero como tú bien sabes, es muy difícil perder toda tu historia de 2000 años atrás. Entonces, muchos de esos judíos conversos, o también se llama cristianos nuevos, aún estaban practicando su judaísmo en secreto. Es decir, eran cristianos por la calle, pero judíos dentro de la Quiero casa. también contarte algo adicional, Dani. Mi abuelo, que era un celebrado mecánico automotriz, porque claro, tienen apellido italiano o judío, mis ancestros, pero son de nacionalidad francesa porque eran corsos. Pero mi abuelo era marrano, o sea, convertido al cristianismo. La gente cree que marrano viene del cerdo, del puerco. No, Marano. viene del verbo marrar, o sea, equivocarse, Ah, errar. No sé si has oído en fútbol, marró el tiro penal, marró el tiro libre. Si has ajá. oído eso, ¿no? Sí, sí, sí. Marrano viene de marrar, de Sí. errar. Entonces, Estaba te haciendo quiero mis contar eso. investigaciones cuando había un cripto judío y hay otro cristiano antiguo, viejo, digamos, que quería acusar a su vecino de encender las velas por las noches de viernes, que es Shabbat para nosotros, o para no comer cerdo, por ejemplo, pues acusaba y la Inquisición sacaba de la casa y ha hecho para comer cerdo en público. Y si el cristiano no quería comer cerdo, pues ya tenías a un marrano, como bien has dicho, que ahora mismo es bastante despectivo, ¿no? Estamos intentando usar otras palabras como converso. Pero lo que es muy interesante, lo que me comentas, Marcelo, quizás los judíos que fueron expulsados y no convirtieron, quizás ellos inventaban la palabra marrano y para llamar a sus antiguos hermanos y hermanas que ya han convertido al judaísmo para, como tú bien dices, marar o estar equivocado. Tú ahora estás comiendo, eres lo que estás comiendo, eres cerdo, ¿no? Eres judío y ahora no eres judío. Entonces Marrano siempre tenía este peso de despectivo. Y lo mismo con la palabra chueta. Tú sabes Eh, bien, ¿no? ¿De dónde viene la palabra chueta? eh, quiero que me expliques cuál es la etimología de chueta, pero en Palma de Mallorca, chueta es muy agresivo, es un despectivo, Sí, chueta. Allá una niña aristocrática, ¿no es cierto?, de catalana, de Palma, no podía contraer matrimonio con un chueta. ¿Cómo te vas a casar si este es un chueta? exacto. Si eres una chueta, con una familia chueta, solo tienes que casarse con otra familia chueta. Da igual de tu estatus social. Es decir, en la comunidad chueta habían oreja alta y oreja baja. E incluso entre ellos dos no casaban entre ellos. Es decir, los chuetas más poderosos y ricos solo casaban entre ellos y los chuetas que a lo mejor no tenían tantas facilidades, facultades, pues ellos casaban entre ellos. Y está bien que me explique, que me pregunta sobre la etimología. La palabra chueta a lo mejor tiene tres teorías. Uno es de francés, chien en francés es perro, así que chien, chueta, eso es una cosa que he leído, pero no estoy súper de acuerdo porque no hablamos En francés. alemán es Schwein, ¿no? En alemán Sí, cerdo es Schwein. exacto. Y la otra, mucho más adecuado en mi opinión, la palabra xuya en catalán significa tocino, ¿vale? Panceta. Y dicen antiguamente los chuetas con estos apellidos, todo el mundo sabía quién era, todo el mundo estaban viviendo en este barrio chueta, los chuetas vivían ahí, cocinaban cerdo en público, en frente de sus casas, para enseñar al resto del público que ya no son judíos, no están practicando el kashrut, no está comiendo kosher, ¿vale? Y algunas leyendas dicen, estos familias criptojudíos
estaban haciendo como un acto público, pero luego no estaba comiendo cerdo dentro de la casa. Y la última teoría Etimología. es la palabra jueu. En catalán significa judío. Entonces, jueto es una manera no tan amable de llamar un judío. Es como diminutivo, ¿no? Es como judío pequeño. Pues escucha, jueto y chueto. Jueta, chueta. Parece muy similar. A propósito, Dani, Rothstein, de esta cuestión de marrano, cerdo, puerco, cochino, te cuento que en Europa un despectivo para nombrar a los alemanes es boche. No sé si sepas que significa exactamente cerdo, No, puerco. no, nunca escuché esto. Esto en Alemania, me dices. En Francia es muy común que cuando recuerdan ellos la guerra franco-prusiana del 870, la Primera Mundial, la Segunda Mundial, se refieren a los boches, es decir, a los Ah, cerdos. no lo sabía esto. Y ahora, Marcelo, me encantaría hacer una pregunta para ti. Es que yo estoy ahora mismo en Ecuador, estoy intentando a publicar y enseñar nuestro documental, pero curiosamente estoy aprendiendo ahora mismo que a lo mejor Ecuador tiene su propia historia sobre los judíos conversos. Me hablan sobre una zona al sur de Ecuador que es La Loja, ¿no? O Zaruma, o esta zona al sur. A ver, te cuento algo, qué bueno que me lo preguntas. Cuando los judíos en España, los sefardíes, sefarditas, que tenían casi siempre sus negocios financieros, la corona se endeudaba con ellos, no podía pagar, empezaban a perseguirlos. Y entonces los judíos tomaban un pequeño puerto en España que se llamaba Villa Diego. Tomó las de Villa Diego, significa se fue, escapó. Y hay tres oleadas de judíos sefarditas que se vienen a aposentar en el Azuay y en Loja. Por eso en Cuenca, que es la capital de la provincia del Azuay, encuentras muchos familias de origen sefardita, los Crespo, los Coral, los Cordero, en fin, los Toral, Wow. son de origen sefardita, y también en Loja y en la parte de la provincia del Oro de Zaruma, eso es así. Lo mismo en la región paisa de Colombia, todo lo que es Antioquía, de Medellín para abajo, está compuesto por varias oleadas de judíos sefarditas. Wow. Pero tú, Marcelo, ¿tienes contacto con alguna gente con estos apellidos y ellos también identifican como Cuando tú sefarditas? te topas con un cuencano, con uno de apellido Crespo o de uno de apellido Cordero, y le dices, bueno, tu apellido es sefardita, yo no he visto un solo caso donde no se sientan orgullosos. Sí, Wow. sería muy orgulloso de ser judío, te contestan. Pues con tu apoyo me encantaría enseñar el documental Chuerta Island por todo de Ecuador, porque a lo mejor le van a interesar mucha gente. Dani, hablemos de tu documental porque en los próximos días yo lo voy a tener ya perfectamente procesado, tecnológicamente procesado, y lo voy a presentar varias veces. Tu documental, sumariamente, ¿de qué trata, por favor? Pues como ya estuve hablando antes, que hay muchos libros, hay muchos documentales incluso que hablan sobre la historia de acabamos de hablar, pero lo que nunca había hecho antes, y tenemos mucho orgullo de hacerlo con mis colegas Ofer Lazariki y Felipe Wolaquita, dos cineastas, directores, bueno, Felipe es de Brasil originalmente, pero ahora vive en Israel, y Ofer es de Barcelona, también ha estado en Israel un tiempo. Nosotros tres hemos decidido para hacer un documental sobre la identidad chueta y la comunidad judía hoy día, ¿vale? Hemos filmado en 2019 y ahora estamos poniendo a la luz. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunos chuetas que han intentado retornar al judaísmo, pero encuentra a unos judíos extranjeros, ¿vale? Viviendo en Mallorca, como los judíos como yo soy de los Estados Unidos originalmente, o de Inglaterra, o de Alemania, o de Israel. Y esos judíos a lo mejor no sabían sobre el tema chueta. Entonces, cuando los chuetas han venido en los 1990
para conocer su propia historia y su propia religión antigua, pues fue bastante, a lo mejor, rechazado, ¿no? Como, no, sois cristianos, no, no debes meter en la sinagoga. Pero después de mucho trabajo y mucho esfuerzo, finalmente han aceptado y ahora han convertido o ha retornado al judaísmo. Y cuando la comunidad iba a cerrar hace 3 años, pues no había otras personas que querían liderar esta comunidad judía. Entonces ha tomado la posición de ser en la junta directiva junto como yo. Ahora somos 4, yo y 3 personas con raíces judías. 2 tiene apellidos chuetas y son mayores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando chuetas regresan a la comunidad, esto crea conflicto, ¿no? Porque a lo mejor hay judíos sefardíes, ashkenazí, judíos distintos historias, y cómo podemos formar una comunidad abierto e inclusivo cuando hay tantas historias distintas y tradiciones distintas. Y eso es lo que se trata del documental. Bueno, te digo también que hay otro decir, tanto en Alemania como en España, que han sido dos países, como tantos otros, donde ha habido mucho antisemitismo, que no hay alemán o no hay español que sacudiendo su árbol genealógico no le caiga más de una hoja judía. Te cuento esto. Es verdad. Y es curioso porque como los 15 apellidos de los chuetas, antiguamente, Marcelo, habían más de 300 apellidos acusados por la adquisición mallorquina. Tú puedes mirarlo, están en los libros. Pero lo que pasa, en 1755, cuando estaban renovando los San Benitos, un San Benito, Marcelo, es un saco que tiene los apellidos que los condenados iban a vestirse justo antes de su hoguera, de su muerte. Luego sacaban este San Benito y colgaban en la iglesia. Entonces, en 1755 renovaban estos San Benitos y en vez de 300, a lo mejor solo quedaban los últimos, que son los 15. Entonces, también dicen que algunas familias importantes han hecho soborno a la iglesia, han dado dinero para sacar su apellido, para no estar en la lista mala, la lista negra. Entonces, muchas personas, incluso en Mallorca, que practica discriminación, o antes, no tanto ahora mismo, a los chuetas, ellos eran de los judíos medievales también. Entonces, hay que tener mucho cuidado antes de discriminar o practicar racismo, o xenofobia o antisemitismo. Antes tienes que mirar a su propio familia historial, porque quizás tú tienes algo adentro también. Exactamente, Daniel. Mira, Daniel, espero verte de nuevo, espero que vuelvas al Ecuador, porque me quedan muchos temas contigo, unos muy buenos, otros no tanto, pero te mando un abrazo, un estrechón de manos, un fraterno deseo de bendición y me haré cargo de tu documental. Un abrazo para ti, Daniel Ross.